familia y bienvenidos a la 9ª parte de Dama Intocable, final de la historia. Espero hayan disfrutado mucho de esa historia. Así que pónganse cómodos que comenzamos. Mientras tanto, Gabriela se seguía comportando como la niña inmadura que es. En cambio, Violeta y ella se volvieron muy amigas. Todo parecía felicidad, pues finalmente parecía que el horror había terminado. Fue en ese mismo día que Violeta le comentó a Gillis que Mago le había pedido que vaya a la sala de visitas porque le tiene un regalo. Gillis, aunque no sabía qué era, decidió aceptar y así fue. Pero cuando llegó a la sala, sus ojos reflejaron terror, ya que junto al cuerpo ensangrentado de Mago se encontraba Gabriela cubierta de sangre. Gillis estaba en shock. Gabriela le dijo que ella solo había escuchado que alguien estaba en la habitación y por eso decidió ir a ver. De pronto se encontró con Mago. Gabriela rápidamente corrió hacia ella, la abrazó manchándola de sangre y le decía que tiene miedo, que no sabe qué hacer, y de pronto aparecía una de las sirvientas. Vio este espectáculo y Gabriela enseguida culpó a su hermana diciendo que ella lo había hecho, que ella trató de detenerla pero que no pudo. Después de eso, Gillis ya no recordaba qué sucedió. Lo poco que se le venía a la mente era que después del asesinato de Mago, ella fue encarcelada y hubieron muchas especulaciones. Y lo más terrible para Gillis fue que la única persona que podía testificar de su inocencia era Violeta, quien ese mismo día había sido apuñalada y quien estaba al borde de la muerte. Además, Gillis escuchó algo que nunca pensó escuchar: que Ricardo le pidiera que se sacrifique en vez de Gabriela, que como ella puede renacer una y otra vez, debía hacer eso por su hermana menor. Fue ahí cuando Gillis sintió tanta ira por dentro, porque todo lo que había hecho fue en vano, y aunque ella no había querido lastimar a nadie, no había otra forma. Tenían que pagar. Utilizando sus poderes, eliminó a su hermano Ricardo y a cada uno de ellos, convirtiéndose así en un verdugo que no le importó matar a todos los que una vez la lastimaron. Después de hacer eso, ella sabía que solo tenía una alternativa, y era morir. Y lo que más deseaba era que fuera su amado quien le quitara la vida. Se lo pidió, pero Acción nunca se atrevería a lastimarla, y le decía que sabía perfectamente que ella no había asesinado a Mago. Le pedía que lo acompañe y que él no dejara que nadie la toque, pero ella ya había tomado una decisión y solo le daba las gracias a él por haberse acercado a ella, y le pedía que la próxima vez que se vean no se acerque a ella, porque sabía que ella no podrá volver a rechazarlo. Y antes de quitarse la vida solo pensaba en que si iba a tener una nueva oportunidad, no debe encontrarse con él para así no hacerlo sufrir. Y fue así el trágico final de Gillis en su 7ª vida. Así hoy Gillis despertaba entre llanto, pensando en todo lo que pasó, pero nuevamente se encontraba frente al árbol dorado junto al rey. Este le decía que otra vez las cosas no han sucedido como ella las esperaba. Gillis sentía que algo le faltaba en su corazón, por lo que el rey le mostró una visión en la cual el líder de los Inoaden le había sacado el corazón al rey y lo había repartido en pedazos con las otras familias. Pero Ino había tomado el pedazo más grande, la pieza que contenía el núcleo de su poder. Debido a eso fue que su poder se mezcló con la sangre Inoaden, y fue así como ese poder se transmitió de generación en generación y estuvo en cada uno de los descendientes de esa familia. Le decía que el tiempo que le había otorgado ya se completó y que la luz ya se había apagado por completo dentro de ella, por lo que todo lo que había heredado no era por Inoaden, sino el poder de un dios. Le confesaba que la razón por la que su hermano y su padre se oponían ante ella era por los pecados de sus antepasados y porque ella no es igual a ellos. Los Inoaden siempre han deseado una vida eterna. Los Galicia desean obtener el poder para gobernar. Parvenón anhelaba tener un poder y honor insuperables. Y por último, Verjet, por amar ciegamente, lo habían traicionado. Por esa razón el rey los había maldecido a cada uno de ellos con las cosas que cada familia desea, generando así conflicto y caos entre ellos para poder así finalmente cortar los linajes. Le dijo que todo lo que sucedía a partir de ahora es tal y como debió suceder naturalmente, porque como ella ya heredó su poder, tendrá que vivir en un tiempo infinito. Así que los Inoaden tienen lo que deseaban: vida eterna.
Pero él le había dado una oportunidad de escapar de esa eternidad, aunque a medida que la distancia entre ella y el rey se hace estrecha, sus cuerpos se combinan, por lo que cualquier sentimiento que ella posee será eliminado, es decir, vivirá sin emoción. Gillis no podía creer que se convertirá en un cuerpo vacío que no podrá sentir ni amar. Le pedía al rey que por favor no lo hiciera, pero este quería que ella se vuelva perfecta y que aspire a ser una reina. Mientras tanto, en las afueras, Acción se enfrentaba a su madre, porque no iba a permitir que ésta se acerque a Gillis. Esta mujer pensaba que su hijo era débil. Trataba de desconcentrarlo, recordándole la muerte de su padre, y le decía que había encontrado una forma de proteger a la persona que más quiere, que era él, ya que no había podido proteger a su padre. Pero Acción no creía en sus palabras. Le dijo que ella es la única culpable de todo y que ese hecho no lo podrá cambiar, así que no necesita nada de ella. Al escuchar esto, Zenón estaba más decidida a encontrar a Gillis, pero él no se lo iba a permitir. Y aunque ella le dijo que lo que él debería hacer es ir a ver a Suleimán, ya que como estaba bloqueando su camino, ella, al romper la barrera, tuvo que lastimarlo. Zenón quería debilitar a su hijo por el lado sensible, pero él era muy diferente. Ahora no creyó en sus palabras y más bien la atacaba. Así empezó una pelea entre madre e hijo, y esta mujer le confesaba que había comido las lágrimas de Calicia para poder ser más fuerte, pero Acción también lo hizo, y ahora se debatían a duelo en donde uno de ellos será el vencedor. Con un ataque, esta bruja logró derribar a Acción y pensaba que había ganado la batalla, pero él ya tenía un plan, y le preguntaba del por qué Darjet mantiene los restos de los muertos de Calicia. Y esta mujer le confesó que era por la relación que existía entre las dos familias, ya que había un trato de convivencia, pero ese trato había desaparecido cuando se puso como excusa la protección de las lágrimas de Calicia, ya que la cantidad de lágrimas que se producen eran muy pequeñas, y era por eso que para producir más decidieron utilizar una sustancia especial que les hiciera alcanzar las emociones hasta su punto más alto. Pero ya cuando esos poderes se debilitaron, no tuvieron más opción que utilizar las partes de los cuerpos de los miembros de Calicia que poseían habilidades sobrenaturales para convertirlos en artículos y poder seguir experimentando. Con esto, Acción había logrado distraer a esta mujer para así teletransportarla hasta donde se encontraba el punto débil de esta mujer, su padre. Pues sí, él sigue vivo en esta vida, pero en las otras siempre murió. Hoy Acción la amenazó, diciéndole que lo eliminará si ella no le dice lo que desea saber. Esta bruja creía que él no le iba a hacer daño a su propio padre, pero Acción lastimó el hombro de este hombre, por lo que esta mujer le pidió que se detenga, que no tiene que hacerle daño, porque ese hombre no tiene nada que ver con ella. Y fue así como esta mujer se dio por vencida. Suleimán logró atarla. Acción, antes de irse, le dijo que ahora ella ya sabe lo que se siente perder lo más valioso en su vida a manos de otra persona. Y así él se teletransportó hacia donde estaba su amada Gillis. Por otro lado, en la mansión Calicia, Violeta se encontraba muy preocupada, porque no sabía qué hacer, habían tantos problemas. Su madre estaba muy enferma y no sabía qué haría René en esta situación. Incluso le preocupaba que no haya recibido respuestas de Inoaden. De pronto aparecía Acción y le preguntaba si ya había tomado una decisión como heredera de los Calicia. Pues estaba esperando su respuesta, pero ya no podía hacerlo más, por lo que le pedía que tome una decisión lo antes posible, y diciéndole esto se marchó. Acción llegó a la mansión y le preguntó a la sirvienta cómo seguía Gillis. Esta le comentó que está bien y que ya han pasado 10 días desde que ella no despierta. Él fue a verla en la habitación y cuando entró la encontró sentada a los pies de la cama. Ella regresó a mirarlo, pero en su mirada no había rastro de emociones, era como una hoja en blanco. Ni siquiera podía demostrar una pizca de cariño. Simplemente le preguntaba que cuánto tiempo había estado dormida. Le contestó que 10 días y él le contaba que ese tiempo fue demasiado largo y que la extraña, aunque se sentía mal porque ahora había tanto silencio. Se sentía como una persona extraña. Él la abrazaba, pero ella no mostraba ninguna emoción, era como si fuera otra persona. Incluso le dijo que si él seguiría pensando igual si ella le dijera que ya no lo ama. Esto lo dejó en shock, pero Acción le aclaró que pase lo que pase, él la seguirá amando.
Por otro lado, Christian, en su mansión, se encontraba muy intranquilo porque últimamente habían rumores de gente loca que se encontraba por las afueras, y después de la muerte de Enoch, para Christian fue como si el tiempo se hubiese detenido. De pronto Gabriela aparecía diciéndole que no podía dormir y que ahora que no está Enoch lo extraña. Ante esto, Christian se molestó y puso una barrera de cristal, gritándole que se vaya antes de que la elimine. Gabriela estaba tan mal, todo para ella era aterrador, pero de pronto algo extraño surgió en su interior y no sabía qué era. Después del despertar de Gillis, ella se veía completamente diferente. Acción trataba de que ella se sienta feliz, pero era como si ella hubiese olvidado todas las necesidades básicas que necesita su cuerpo. No dormía mucho ni tampoco comía. Acción sabía perfectamente que eso se debe a que ella consumió los fragmentos del rey. Incluso ahora ella se dirigía donde quisiera. Gillis, por medio del espejo, se teletransportaba hacia donde estaba Ricardo para ver cómo estaba pagando por todo el daño que le había hecho a ella, por lo que Acción tristemente sabía que ya no lo necesita. Gillis veía que Ricardo lloraba, pero ella no sentía nada. Lo que quería era que él sufra tanto como ella sufrió, ya que quizás eso le serviría de consuelo a la antigua Gillis, porque la que está ahora no tiene sentimientos. Después de eso se había dirigido hacia el templo, en donde se encontró con mutantes. Estos se dirigían hacia ella y justo ahí también aparecía Violeta, quien al ver cómo Gillis atacó a esos mutantes, se dio cuenta de que ya no era la misma, que algo había cambiado en ella. En eso aparecía Terzo, quien según le aconsejaba a ella que no debe esforzarse en asistir a las reuniones del consejo, ya que debe encargarse de René y Mago. Pero Violeta le dijo que ella también le va a decir algo, que se detenga ahora mismo, caso contrario se va a arrepentir. Esto le causó mucha gracia a Terzo porque él no estaba dispuesto a detenerse hasta no ver el final que tanto desea. Violeta aún quería que él no tenga un final triste, pero este hombre estaba convencido de que los resultados para él serán favorables, y Violeta al ver esto decidió marcharse. Un poco más tarde Gillis llegaba a casa. Él la abrazaba esperando que ella tenga una reacción ante ese abrazo, pero todo fue en vano. Ella no sentía nada. Simplemente le comentó que había estado en el templo y aparecieron mutantes. Ella los eliminó porque la estorbaban, y esto le recordaba a Zenon. Así que él simplemente le dijo que había hecho un buen trabajo, pero que la próxima vez no se acerque tanto, ya que podría manchar su ropa. Ella no entendía por qué la elogiaba por hacer algo así, pero Acción le contestó que es porque la ama. Gillis, al ver la tristeza en el rostro de él, decidió mostrarle algo. Lo llevó hacia un lugar lleno de rosas y luego a un acantilado, para al final llevarlo hacia el balcón de la mansión, en donde aparecían unas enredaderas con campanas de oro. Todo era muy bonito, pero él no sonreía. Ella le pedía que sonría como lo hacía antes, pero él no podía porque no tenía a su amada de siempre. Y al acercarse a ella le expresó todo el miedo que sentía de despertar por las mañanas y no encontrarla. No importaban los días que pasen, él seguía sintiéndose igual, sentía un vacío en su corazón. Gillis sabía que él siempre se destruyó por amor, y por eso esta vez le iba a dar un regalo. Acercándose a él le dijo que no le gusta ver lo triste que está, por lo que le pedirá que olvide todo aquello que lo atormenta, inclusive ella. Él le pedía que no lo haga, pero ya era demasiado tarde. Ella borró sus recuerdos. Después de lo ocurrido con Acción, Gillis logró rápidamente reunir el resto de divinidad. Sabía que su amado estaba en el lugar donde le corresponde estar, por lo que ahora ya no tiene por qué preocuparse, y sabía que esta era la última vez que iba a estar en ese mundo. Por otro lado, los ancianos de Calicia se habían reunido para tratar sobre el asunto de los mutantes y de todo lo que estaba ocurriendo en las afueras. Incluso decían que si alguien de ahí presente tiene síntomas de mutación, debe irse de inmediato. Y como los rumores de que la líder Calicia se encontraba muy mal de salud, debían nombrar a un nuevo líder de la familia. Justo ahí entraba Violeta para intervenir como miembro de la familia Calicia y sucesora al liderazgo. Terzo le decía que al parecer ella estaba equivocada, que salga de
ahí. Todos los ancianos lo apoyaron diciéndole que cada uno debía desempeñar su papel, y el de ella es encargarse de su familia. Pero para su sorpresa aparecía René, quien muy molesta les decía que en ningún momento les había dado autoridad sobre Calicia y mucho menos a Terzo, sorprendiendo a Terzo. Estaba molesta porque pasaron sobre su autoridad. Terzo, fingiendo preocupación, le decía que ella debe preocuparse por su salud. Así que René tomó la decisión de dejar el liderazgo y así les dijo que como líder oficial delega su cargo a su hija Violeta, quien a partir de ese momento se convertirá en la nueva líder de la familia Calicia. Violeta aceptó con gusto esta responsabilidad y como líder que ahora era, iba a poner fin a todo lo que estaba haciendo su primo. Pero Terzo no iba a permitir que sus planes sean estropeados. Tomó su espada amenazando a Violeta, pero justo en ese momento aparecían unos nobles, los cuales él les había dado las lágrimas. Uno de ellos le comentó que su hijo se había vuelto loco después de que le dieron esa sangre y que él les había mentido porque se supone que tendrían poderes como un dios. Uno de los ancianos que también había consumido esa sangre se asombraba. Se asustaron mucho porque si todo era mentira ellos podrían convertirse en monstruos. Terzo, al verse atrapado, les dijo que todo era verdad y que aunque aún no han aparecido los síntomas, muy pronto lo harán. Y eso es muy bueno para él. Y como ya sabían que no pueden hacer nada más, lo único que tienen que hacer es acabar con la familia Calicia. Mientras tanto, en la habitación, Mago se sentía muy inquieto. De pronto aparecía Gillis, quien estaba ahí para despedirse de él, pero también para cumplir la promesa que le hizo un día, de que si él no está feliz en ese lugar, lo va a eliminar, para que descanse en paz. Pero Mago ya no quería eso. Le dijo que le gusta mucho el lugar donde vive, y por alguna razón es como si antes ya hubiese vivido mucho tiempo, y que sin importar lo que pase, desea seguir viviendo. Gillis, al escuchar esto, se sintió tranquila y también le iba a dar un regalo. Era que cuando él despierte no habrá nadie que atente contra su vida y que vivirá feliz para siempre. Y así cayó en un profundo sueño. Por otro lado, Acción despertaba en su habitación. Suleimán le decía que había dormido por 2 días. Acción le comentó que no recordaba nada. Suleimán le comentó que la última vez él estuvo con la líder y no Aden. A lo que Acción le preguntó si con Diego, pero Suleimán le aclaró que no, que la nueva líder es Gillis. Él no podía entender por qué no recordaba nada y de pronto, tras pronunciar el nombre de ella varias veces, se dio cuenta de que algo estaba pasando. Tenía fragmentos que venían a su mente. Era como si alguien hubiese borrado sus recuerdos a propósito, pero si de algo estaba seguro, era que deseaba estar con ella. Ay, no lo olvido, qué lindo. Mientras tanto, Terzo estaba a punto de desatar su venganza. Violeta, que tenía la ayuda de Vergette, trató de detenerlo, pero fue imposible. Terzo estaba cegado por el odio y acercándose a Violeta le dijo que cuando se enteraron de que él quería apoderarse de Calicia, todos lo habían apoyado. De pronto aparecía Christian, quien con su poder acabó con cada uno de los que estaban ayudando a Violeta y estaba ahí para cumplir un juramento. Christian acabó con la mayoría de ellos y de pronto los que habían consumido la sangre empezaron a transformarse en monstruo, y los que estaban a favor de Violeta la ayudaron para que pueda escapar. Terzo, que también se había vuelto completamente loco, eliminó a cada uno de los ancianos de Calicia, y esta vez por fin él iba a acabar con toda la familia. Violeta trataba de escapar de los monstruos, pero habían demasiados, y de pronto Cordelia aparecía desde una habitación pidiéndole que corra con ella, que la va a ayudar. Violeta dudaba un poco, pero a la final decidió correr hacia ella. Violeta le agradeció por haberla ayudado y Cordelia se daba cuenta de que Violeta había dudado en su palabra, y quizás es porque ya sabe toda la verdad de lo que había hecho su madre. Cordelia, llorando, le dijo que ella nunca supo nada, que no le mentía, que le crea. Violeta lo entendía y no habrá castigo para ella, pero Cordelia no quería ser líder de su familia, porque después de lo que había hecho su madre quería que la maten al igual que a ella. De pronto una visión vino a Violeta, en donde veía como ella con sus propias manos asesinaba a su amiga, pero Cordelia no lucía triste sino feliz, porque no murió a manos de otra persona sino de la persona en la que más confiaba y a la que más quería. Pero esta vez Violeta no iba a hacer eso, pero por mala suerte aparecía Terzo, quien con una espada ensangrentada estaba dispuesto a acabar definitivamente con todo, mientras que en el salón Christian se encargaba de todos los monstruos. Pronto recibió un ataque de uno de los caballeros de Vergette.
Él se teletransportó rápidamente a casa, pero su herida era muy grave, y aunque llamaron al doctor, la sangre no paraba. De pronto aparecía Gabriel, quien según lo iba a ayudar, pero había una actitud extraña en ella, y cuando se dio cuenta, la tijera estaba clavada en su herida. Christian supo que iba a morir, aunque esperaba que no hubiera sido de esa manera, pero se alegraba de nunca más poder volver a tener esas mismas pesadillas. Por otra parte, Acción se dirigió al lugar en donde podía encontrar a su amada, el Templo del Rey, y a la final llegó al bosque de las 4 estaciones en donde la vio. Ella le preguntaba qué es lo que estaba haciendo ahí, y Acción, sin responder a su pregunta, simplemente le dijo que no quería que se vaya, que no quería perderla de nuevo, pero esta vez ella se despidió de él y se marchó. Y así llegó nuevamente hacia donde se encontraba el rey. Mientras que en Calicia, el caos se desataba. Terzo quería acabar con todo. Quería eliminar a Cordelia porque su familia fue la principal contribuyente de lo que estaba ocurriendo. Además, tenía esa loca idea en su cabeza de que jamás debió existir tal poder sobre ellos. Esta vez él quería erradicar para siempre el poder que poseen estas familias, y mucho más la de Calicia. Y como ya sus manos estaban manchadas de sangre, debía culminar con su trabajo, matando a Cordelia. Y así lo hizo, sin ningún remordimiento. Pero él también ya no quería seguir viviendo, así que terminó quitándose la vida. Y en su último suspiro lo único que pedía era que Rosenia lo perdone por todo lo que había hecho. Mientras tanto, en el reino del rey, Gillis se convertía en la única diosa y reina de este mundo. El rey le entregaba todo su poder. Su último aliento estaba completo. Él le decía que ya no hay un mundo que gobernar, porque todas las familias se estaban autodestruyendo y que aunque su existencia no sea completa, sabía lo que debe hacer. Este rey, arrodillándose ante Gillis, le pedía que le conceda un último favor, que lo destruya para siempre. Y ella cumplió los deseos de este hombre. Así lo liberó de esa tierra para que pueda por fin descansar en paz. Así ella también pudo tener el descanso eterno que tanto deseaba, borrar la existencia total del alma como si nunca hubiese existido una muerte más profunda que la misma muerte. Y ahora Gillis y Noaden, como humana, ya estaba muerta. Y esa tierra ya no necesitaba de dioses, pero de pronto vio una estrella y la atrapó con sus manos, para poder pedir un deseo de que su amado Acción viva en un mundo feliz sin ella. Así las campanas del tiempo se retrocedían, justo en el momento en el que los 4 líderes de las familias iban a apuñalar al rey para sacarle su corazón. Gillis apareció ante el rey y le dijo que había venido a cumplir una promesa que le hizo en el pasado. Al escuchar esto, este rey supo que entonces era verdad, que en el pasado fueron sus propios hijos quienes lo mataron, pero ahora gracias a ella iba a poder ser liberado. Así Gillis iba a cumplir con la petición que le había hecho la Inoaden. Esta vez iba a hacer un nuevo contrato con ellos como otro dios. Le iba a dar una oportunidad a Ino de vivir y que dé a luz a ese niño, pero para eso necesitaba que el rey le entregue todo su poder, ese poder que les iba a dar ellos una vez que estuviera muerto. El rey aceptó feliz la petición de Gillis y le daba gracias a esa niña por haberlo salvado. Y así fue como Gillis se convertía en la nueva diosa y reina de este mundo, y creaba un mundo como siempre había anhelado. Y esta vez ya no se sentía sola. En este nuevo mundo, Acción despertaba aún siendo un joven que estaba a punto de convertirse en sucesor de su familia. Acción había estado teniendo sueños en donde Gillis le deseaba que sea muy feliz, pero jamás podría llegar a eso, y esperaba volver a soñar con ella para decirle que no es feliz. Mientras tanto, Gillis, después de reconstruir el mundo que deseaba y elegir quitarse la vida, por alguna razón había despertado de nuevo en esa tierra, cuando aún era pequeña. Sin embargo, esta vez, el nuevo mundo era pacífico, donde los dioses y las superpotencias ya no existen. Todo era felicidad y tranquilidad, sin poderes en el mundo. Y esta vez, ella era una niña amada por todas las cosas, y aunque no entendía el por qué no había muerto como lo deseaba, sabía que todo había cambiado para bien. Pero no para Diego y Ricardo, ya que ellos seguirán pagando por todos los pecados que cometieron, teniendo pesadillas constantemente de lo que hicieron en sus
8 vidas, y tanto ellos como las personas que fueron malvados tendrían que pagar por dicho pecado. Incluso Débora había caído en la locura, pero para Gillis ahora ya no había dolor, y así fue como nuevamente en ese mismo día ella decidió ir al palacio del rey. Justo ahí se encontraba Acción, quien se sentía tan inquieto como si buscara a alguien, hasta que de pronto la vio asomarse a la ventana. Pensaba que todo era un sueño y corrió tras ella, pero al llegar a ese lugar era como si se hubiera desvanecido. Pensaba que todo era producto de su imaginación, pero de pronto la vio. Ella estaba ya dispuesta a desaparecer de ese mundo para siempre, pero justo alguien tomó su mano. Era Acción, quien con tristeza le pedía que no se vaya, que no puede vivir sin ella, que le dé un año, y que si en ese año no le gusta nada de él, puede marcharse. Todos estaban asombrados ante esta actitud, pero Gillis, que recordaba todo, sabía que si se había quedado en este mundo era porque deseaba la felicidad de su amado. Quería verlo feliz. Pero hoy se daba cuenta que la única felicidad para él era ella, porque aunque había borrado su memoria, el corazón de él seguía intacto y amándola sin medida. Así que sin dudarlo, aceptó estar a su lado hasta el final de los tiempos. Y así fue como Gillis y Acción lograron iniciar de nuevo, pero esta vez sin dolor, en un mundo de amor y felicidad. Fin. Espero, familia, que hayan disfrutado mucho de esta historia. Realmente a mí me encantó. Y bueno, hasta aquí el video de hoy. No olviden suscribirse, activar la campanita de notificaciones, dejar su me gusta si les gustó y visitarnos en Deretoons, donde subimos más de estas historias. Y síguenos en Facebook. ¡Hasta la próxima!